Queridas hermanas, hermanos, qué alegría comenzar un nuevo mes del año. Ya estamos en el mes de junio, el tiempo pasa y bueno, así como estuvimos orando con el rosario durante el mes de mayo, en el mes de junio, mes de los padres, de la paternidad, se nos invita también a tener la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y confiar en Él, pero especialmente confiar en su palabra. Para eso, en gran parte, vino Jesús al mundo. Fíjense que en una ocasión, el empleado de una empresa estaba muy nervioso porque tenía que hacer un envío de mercancía y lamentablemente 2 de los transportes que tenían que llegar no llegaban. Este hombre se fue poniendo cada vez más nervioso y más nervioso, una llamada, otra, tratando de comunicarse con los transportes. Y resulta que los transportes no llegaban. Este hombre empezó a sentir que se sofocaba, que la presión le cambiaba, que se le alteraba y de repente se desvaneció y él mismo veía cómo caía su cuerpo por tierra, como si él se hubiera salido del cuerpo. Él veía cómo llegaba la ambulancia, cómo lo subían a una camilla, cómo lo llevaban al hospital, cómo trataban de reanimarlo y más tarde lamentablemente veía que sacaban su cuerpo del cuarto del hospital para llevarlo a la funeraria. Y veía cómo en la funeraria llegaba su esposa, sus hijos, sus amigos, cómo lo velaban y todavía vio cómo lo llevaban a sepultar y lo dejaban en la tumba. Después veía cómo en su casa pasaban los días y la mujer, los hijos le lloraban, lo extrañaban, incluso hasta su perro lo estaba esperando en la puerta, pero evidentemente él ya no podía regresar. Qué curioso, en su casa, con sus hijos, su familia, su perro, le extrañaban durante varias semanas y en el trabajo, al día siguiente que murió, otra persona ocupó su puesto. Así de sencillo. Al día siguiente que murió, otra persona ocupó su puesto. Él perdió la vida preocupado por el trabajo y en el trabajo simplemente otra persona ocupó su lugar al día siguiente. Lo que nos enseña que en el trabajo, pues sí, quizás podrán valorarnos un poco, pero somos como piezas de engrane que en el momento en que faltamos, simplemente otro ocupa nuestro lugar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque desde el inicio de la Santa Misa, si pusieron atención, hablé del trabajo. Hablé de que Cristo nos dio ejemplo de trabajo en su familia, pero nos enseñó también a no trabajar únicamente por los bienes del cuerpo, por los bienes materiales, sino también los del espíritu. En pleno siglo XXI, podríamos pensar que con las nuevas leyes y los derechos humanos, la esclavitud ha desaparecido y sin embargo no es así. En el Antiguo Testamento se nos habla de cómo el faraón oprimía al pueblo de Dios con la esclavitud, quitándole con ella derechos fundamentales como el descanso, la salud corporal y mental, la convivencia familiar, el tiempo dedicado a los enfermos y al hogar y por supuesto el tiempo que se debe dedicar a Dios, a la meditación, a la oración de petición y de acción de gracias y a compartir la vida con la comunidad de fe. Lamentablemente, esas carencias en tiempo del faraón ocasionaron que aparecieran grandes males como la enfermedad y la muerte prematura, el rompimiento de los lazos familiares y comunitarios, la crisis de una vida espiritual o interior y el alejamiento del Dios verdadero para convertir en dioses al trabajo, la explotación, la producción económica y el deseo de poseer. Por eso, aunque Dios sabe que el trabajo es bueno, pero se puede convertir en dañino cuando se vuelve en el centro de la vida, Dios liberó al pueblo de la esclavitud del faraón. Pero lamentablemente, fíjense, cuando el pueblo ya era libre, él mismo se esclavizó a sí mismo porque no entendió la lección y volvió a darle más importancia a los bienes económicos que a otros valores.
Fue por eso que Dios en el libro del Deuteronomio les vuelve a recordar lo que escuchamos en la primera lectura, la importancia de dedicarle más tiempo a la vida, al ser humano, a la familia, a la salud, a la comunidad y por supuesto a Dios. Pero es que es tan tentador el deseo de poseer más, de sobresalir en lo económico y presumir las posesiones o los cargos laborales, que los judíos comenzaron a olvidarse de lo que Dios les pedía y volvieron a ser esclavos del trabajo. Ante esto, para que no olvidaran lo más importante, por supuesto, Dios les pidió que utilizaran las filacterias. Estas consisten en un pequeño cubo de piel, hueco, en el que todavía hasta el día de hoy, para no olvidar lo que Dios nos pide, los judíos colocan en este cubito pequeño de piel fragmentos del Antiguo Testamento, como el del libro del Deuteronomio que hemos escuchado, y fragmentos del libro del Éxodo. Este cubito, los judíos se lo colocan aquí en la frente. ¿Y cómo lo sujetan? Con tiras de piel que bajan amarradas de todo el brazo izquierdo. Ta, pa, pa, pa. La gente que ha ido conmigo a Jerusalén ha visto a estos judíos, especialmente frente al muro de los lamentos. Y si nosotros les preguntamos a los judíos, oiga, ¿para qué se pone este cubito pegado aquí en la frente y estos amarres? Ellos responden, porque Dios nos pidió que guardemos sus mandamientos en la mente y en el corazón. El cubo en la frente nos recuerda que hay que guardar los mandatos en la mente. Y las correas del lado izquierdo, del lado del corazón, nos recuerdan que hay que guardarlos también en el corazón. Le pedí a Víctor que pusiera imágenes de estas cosas, de estos elementos, para que especialmente los niños los entendieran. Quizás esos elementos de recordatorio puedan ser valiosos, pero cuando no hay voluntad para cumplir con lo que Dios nos pide, se convierten en simples adornos. Algo así sucedía con muchos judíos de tiempo de Cristo, que más que querer cumplir con la voluntad de Dios, solo se esforzaban en cumplir con apariencias y ritos externos. Parecía que cumplían con el mandato de no trabajar, pero ni su lengua ni su mente negativa dejaban de estar pensando en el mal, trabajando en cómo criticar al prójimo y cerraban su corazón al bien actuar. Por eso, Jesús no necesitaba de esos elementos de piel, Él nunca los usó. No le importaba solo aparentar, no necesitaba usar las filacterias, estas tiras, porque estaba convencido de la forma de alabar a Dios y amar a su prójimo. Y por lo mismo, Jesús denuncia la actitud de los falsos cumplidores de la ley, recriminándoles que ponen más interés en el sábado que en Dios y en el hombre. Pero las palabras de Jesús no solo tienen fuerza en aquella época, sino tienen alcance hasta nuestro tiempo. Llaman la atención de quienes dicen que por sus múltiples ocupaciones no tienen tiempo para dedicarle a Dios. Pueden denunciar a quienes descuidan a la familia y la salud, convirtiéndose en esclavos del trabajo y del tener. Sí, las palabras de Jesús denuncian a quienes descuidan a la familia y la salud y se convierten en esclavos del trabajo y del tener. Pero las palabras de Jesús también pueden dirigirse a quienes asistan a la misa o cumplen con sus oraciones, pero solo por rutina, por cumplir, pero sin una recta intención. Y las palabras de Jesús también pueden estar desnudando a quienes asisten a la misa, pero solo para criticar a todos los que le rodean, comenzando con el sacerdote, el coro, los fieles, el sacristán, y por supuesto, las palabras de Jesús les llegan fuertemente a los que incluso dicen, es que no tengo tiempo de ir a misa. Ah, caray. Bueno, qué fácil es convertirse en esclavos de aquello que nos hace daño y nos quita la libertad, y qué difícil ser libres viviendo los valores del Evangelio. Por eso,
Pidamos a Dios que nos ayude a volver a darle importancia a los mandamientos, de amar a Dios sobre todas las cosas y santificar el tiempo, el día domingo. Así que Jesús no nos dice que el trabajo es malo. Jesús también nos enseñó el trabajo, el valor del trabajo. Pero sobre el trabajo hay valores más importantes como la salud, la familia, la convivencia, el descanso y sobre todo un tiempo para encontrarse con Dios y con uno mismo. Si uno trabaja y trabaja y trabaja, ¿qué es lo que va a pasar? Pues miren, el día que muera, seguramente van a ver la carroza que lo lleva al cementerio y si voltean a ver detrás de la carroza, no van a ver ninguna mudanza que esté llevando todos sus bienes para que lo entierren con ellos en la tumba. No, los bienes se quedan aquí y los gozan otras personas. Por eso no seamos como este hombre que les contaba al inicio, que ponía tanta atención en el trabajo y que murió por un paro cardíaco por el trabajo sin haber aprovechado y puesto su atención en lo más importante de la vida.